El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Mire, ese es un filósofo contemporáneo que uno solo habla de aquellas cosas que sabe. Y cuando uno se pone a mirar la realidad, pues es muy cierto esa frase. Les pongo ejemplos. Si yo soy malo para la cocina, se me corta hasta un agua tibia, ¿puedo hablar de gastronomía? Puedo debatir o puedo aconsejar o puedo aportar de toda la cocina fusión y de todo lo que hoy en día se está manejando a nivel de la gastronomía. ¿Tengo conocimiento? ¿Tengo experiencia? No. Si yo no soy médico, ¿me puedo poner a diagnosticar? ¿Me puedo poner a formular? Si no soy abogado, ¿puedo orientar para defensa de casos o situaciones jurídicas? Porque definitivamente uno solo habla de aquellas cosas que sabe. Y yo hoy tomo este refrán o esta frase de este sabio filósofo porque el éxito de la proclamación y el cumplimiento de la misión de Jesús era que él hablaba de lo que sabía, conocía y experimentaba. Que en palabras del Evangelio de hoy decía, hablaba con autoridad, y eso era lo que la gente pues le llamaba la atención. Por eso le copiaban, por eso le entendían, por eso le obedecían, porque su enseñar no era un enseñar duditativo, ni era un enseñar superficial, sino que eran unas palabras bastante contundentes en lo que él decía. Y esto él lo hacía, o él anunciaba, o él actuaba, simple y llanamente para instaurar el reino de Dios. Venimos en todos los evangelios de este domingo hablando de lo importante que es ser constructores del reino. Entonces, dentro del contexto de la lectura, dentro del contexto del planteamiento que pongo yo sobre la mesa, la pregunta del Señor es si a nivel de la fe y a nivel cristiano nosotros estamos capacitados y formados para vivir como Jesús e invitar a la gente a instaurar el reino. ¿Estamos preparados? ¿Estamos capacitados? ¿Qué piensan? No. Uno, perdón lo que les voy a decir, por comodidad y por falta de compromiso. Y cuando hablo de comodidad o falta de compromiso, es que para poder anunciar las verdades de la fe, no solamente tengo que venir a misa, no solamente tengo que rezar el Santo Rosario, tengo que sentarme, tengo que leer, tengo que conocer, me tengo que actualizar, y cuando ya tengo las herramientas espirituales necesarias, puedo oír y hablar lo que Dios me pide que hable y no ir y hablar lo que yo considero que debo hablar. Miren lo que pasa en la primera lectura. La primera lectura, Moisés, al ver el pueblo cómo estaba viviendo, porque era un pueblo que se alejaba de Dios,
era un pueblo que no renovaba su condición de pueblo escogido, pues se pervierte, se aleja, porque no tenía claridad realmente quién era Dios, porque no tenía claridad realmente qué significaba para ellos ser hijos de Dios o pueblo escogido. Entonces por eso Moisés le dice a Dios, mándeme un profeta que me ayude. Y entonces Dios le responde a Moisés diciéndole, yo le voy a mandar a usted un profeta y a ese profeta pondré mis palabras en su boca y le dirá todo lo que yo le mande. Le da esa instrucción el Señor a Moisés. Y termina la palabra diciendo, y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le he mandado, o hable en nombre de dioses extraños, ese profeta morirá. Y tomamos la frase del Salmo cuando decía el Señor, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Y cuando el Señor nos habla de ello, y cuando les digo falta de compromiso, falta de interés, falta de fe, es que mire, estamos viviendo en medio de un mundo racional, no un mundo espiritual, donde hoy en día lo que la gente le pide a uno es que le muestre la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no se demuestra, la presencia de Dios se muestra. Y es entender que tenemos que empezar a hacer propuestas de fe claras, asertivas y con autoridad que lleven a las personas a aceptar, reconocer y vivir en la presencia de Dios. Y esto lo hablo pues porque el hablar de Jesús era con autoridad, el hablar de Jesús era con claridad. Jesús todos los días se rompía la cabeza para ver cómo hacía que la gente entendiera realmente quién era Dios, qué era lo que hacía. Cuando yo les hablo de ello, venga, les hago una pregunta. ¿Qué le respondemos nosotros hoy en día a la gente cuando nos cuestiona que realmente María no puede ser virgen? Porque si ella tuvo un hijo, es imposible hablar del dogma de la virginidad de María, que es virgen antes, en y después del parto. ¿Eso es un dogma de fe o no? ¿Qué le respondemos nosotros a la gente cuando nos pregunta eso? Como es dogma, acéptelo. Como es dogma, póngale fe. ¿La gente lo entiende? No lo va a entender ni lo va a aceptar. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar métodos asertivos, hablar con claridad, hablar con autoridad para hacerle entender que ella es virgen, porque si Dios es un Dios poderoso que hace milagros, o ustedes no han conocido casos de personas que se han sanado de cáncer, no han conocido casos de personas que están al borde de la muerte y de un momento a otro vuelven a revivir, y Dios los sana, y Dios hace grandes milagros. Y si Dios actúa de esa forma en la vida de los seres humanos, ¿será que Él no pudo haber actuado en la vida de una mujer inmaculada, sin mancha, para que conservara su dignidad de mujer? ¿Eso no lo podría haber hecho Dios? ¿Si lo creen o no lo creen? Bueno. Entonces más o menos por ese lado es cuando uno tiene que responderle a las personas por qué la Virgen es virgen y porque es una mujer que estaba llena de la presencia de Dios y Dios la escoge para que no pierda su dignidad inmaculada de mujer. ¿Qué le responde uno a la gente cuando le dice, es que yo no me confieso con un cura porque ellos son iguales de pecadores a mí? Yo prefiero confesarme al frente de un crucifijo. ¿Qué le responde uno a la gente? Pues si usted se confiesa al frente de un crucifijo, entonces llame al concesionario para que le traigan el carro aquí a la casa. Sin ir a verlo, sin ir a conocerlo, sin pagar, sin hacer los trámites. El concesionario le suelta a uno el carro solo porque uno llama a decir, yo quiero ese carro, tráigamelo. Entonces, ¿dónde se tiene que confesar uno? Con un representante de Dios, que es el que transmite la gracia. Y sí, somos pecadores,
más que ustedes. Pero por ser pecadores, por ser hombres, Dios nos escoge para que desde nuestra fragilidad los entendamos. Y desde nuestra fragilidad, en lugar de alejarnos de Dios, los acerquemos a Dios. Entonces, cuando la gente se confiesa y dice, no, y cura, es que yo iba manejando y me cerraron y salí de cabales y me bajé y grité y manoteé y eso, mejor dicho, casi le rompo el carro a la persona. Yo digo, oiga, sí, definitivamente es que manejar en Bogotá es muy complicado. Y sé definitivamente que para manejar en Bogotá tiene que tener la paciencia del Santo Job. Entonces, de mi experiencia, de lo que yo he vivido en el manejo y conducción de Bogotá, le digo, mire, primero, le voy a dar un consejo. Mientras que a usted no lo estrellen, no se baje del carro. ¿Para qué? Y si usted no tiene la paciencia como una actitud para manejar en Bogotá, pague Uber. Porque es que para manejar en Bogotá tiene que tener uno mucha, pero mucha paciencia. Pero ¿cómo le digo yo eso a la persona? Porque es que yo lo he vivido, porque es que yo lo he experimentado. Y por lo que soy un representante de Dios en el concesionario de la iglesia, por eso la gente tiene que venir acá y confesarse con un hombre que, siendo igual de pecador, ha sido escogido para ser administrador del perdón y la misericordia de Dios. ¿Qué le dice uno a la gente cuando le dice, eso que está ahí no es Jesús? Ustedes inventaron eso. Y ustedes andan diciendo que es la presencia real y permanente de Jesús que se entrega para ser el pan de la vida. ¿Cómo se llaman los que se comen los humanos? ¿Cómo se llaman? No, caníbales, no. Antropófagos, exactamente. Carlos, que es un hombre más culto, nos dicen que somos antropófagos porque nos comemos a los humanos. Así nos dicen. Pero como nosotros no estudiamos, como nosotros no leemos, como nosotros no nos formamos, como a nosotros las realidades de la fe no nos interesan, porque si me preguntan, digo, no sé. Y si ven lo que dice el Señor, si ustedes se quedan callados y ustedes no dicen lo que yo les mando, serán profetas que morirán. Entonces la invitación del Señor es, no pensemos que con venir a misa lo aprendemos. Dejen de ver tanto la voz Kids. Dejen de ver tanto a esta cantante, ¿cómo se llama? La que están dando en segunda parte. Arely Senao. Dejen de ver tanto caso cerrado. Dejen de ver tantas novelas donde no hacen sino llorar y llorar y llorar y llorar y llorar, ¿cómo se llaman? El nombre de una niña o el nombre de un chino, no sé cómo. Leamos, estudiemos, documentémonos, para que realmente, si nos interesa ser constructores del reino, le hablemos al mundo en categorías del mundo, con autoridad, con claridad, con asertividad, como el profeta de la primera lectura, para que a través de nuestro anuncio acerquemos nuevamente a la gente a Dios y que sepan realmente quién es Dios. Es la primera invitación del Señor. Y la segunda exhortación que nos hace el Señor es que, además de anunciarlo e invitar a la gente, es que a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio, invitemos al mundo a entender por qué nosotros seguimos a Dios, por qué para nosotros Dios es tan importante. Y entonces quiero retomar en la segunda lectura de Pablo a los Corintios lo que dice, quiero que se ahorren preocupaciones. Miren, quiero que se ahorren preocupaciones, quiero que se ahorren dolores de cabeza, quiero que se ahorren tristezas, quiero que se ahorren depresiones. Y entonces dice el Señor, ¿cómo? Porque dice, los curitas que no se han casado y se ocupan de los asuntos del Señor, viven felices por el mundo y por la vida, porque no les preocupa nada. No tenemos que pensar ni en los cuadernos, ni en los uniformes, ni en la pensión. Entonces yo duermo
tranquilo. Pero dice, en cambio el casado que se preocupa los asuntos del mundo, se preocupa cómo contentar a su mujer y anda dividido. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Porque sacó a Dios de su corazón. Pero los que entendimos realmente cómo ahorrarnos preocupaciones y entendimos que definitivamente teníamos que dejar entrar a Dios en nuestro corazón, por eso vivimos bien, por eso nos dignificamos, por eso vivimos sin preocupaciones, por eso vivimos sin estrés, por eso vivimos alegres, por eso vivimos llenos de esperanza. Y lo que nosotros hemos vivido y experimentado es lo que tenemos que testimoniar al mundo para hacerles entender por qué Jesús es el Santo de Dios. Porque apenas dejé yo entrar a Dios en mi corazón, Él no me liberó de los demonios como libera hoy al hombre del Evangelio. Apenas dejé entrar a Dios en mi corazón, Él no me ayudó para erradicar de mi vida la maldad, las actitudes que me empobrecen. Y solo es necesario y primordial para construir el reino, liberarnos de los demonios, liberarnos del mal. Liberarnos de todas las actitudes que no permiten ser constructores de un reino de bondad, de amor y de justicia. Y eso solo lo podemos cuando le anunciemos y le proclamemos al mundo las obras, los milagros, las maravillas que Jesús, el Santo de Dios, ha realizado en mi vida para poder hacer opción por el reino de los cielos. Entonces el Señor nos dice, necesitamos dar testimonio, necesitamos compartirle a la gente qué ha hecho Jesús en mi vida, porque yo me vengo a misa un domingo a las 12 del día, porque yo soy una persona de oración. ¿Qué ha significado eso para mí? Pues simplemente hacer realidad lo que dice hoy Pablo, ahorrarme preocupaciones. ¿Y qué quiere decir el Señor que seamos testigos, que testimoniemos? Mire, hoy en día el mundo cierra los oídos y abre los ojos. Porque hoy en día al mundo no le interesan las palabras, la carreta. Hoy en día al mundo le interesa es el testimonio, el compromiso de vida. Y por eso con nuestro testimonio tenemos que hablar, tenemos que anunciar y tenemos que invitar a la gente para que dejen entrar al Santo de Dios en su corazón y así vivan dignos como hijos de Dios. Y para ponerles polo a tierra, lo que les quiero decir del testimonio de qué ha hecho Jesús en mi vida. ¿Ustedes han ido en algún momento a Boditec a preguntar cuánto vale una afiliación mensual acá? ¿No han ido? Cuando uno va, el que lo atienda a uno es el macancán, que es el personal trainer. Un hombre de 1,80, musculoso, con los músculos aquí, las chocolatinas aquí marcadas, un hombre vital, un hombre, mejor dicho, grande y fuerte, y le dice, aquí yo lo voy a coger, y yo le voy a bajar esa barriga, y aquí lo voy a coger, le voy a mejorar el cardio, y aquí yo lo voy a coger, y en 100 meses lo va a tener como estoy yo, físico. Dice, uy, esto vale la pena, ¿no? Y me meto porque me doy cuenta que ahí son efectivos. ¿O no? Cuando uno se encuentra con... Carlos me hace así. Carlos me hace así. Cuando uno se encuentra con una persona que trabaja con OmniLife o con productos de OnWay, y entonces le empiezan a contar a uno, mire, yo era obeso, yo pesaba 90 kilos y empecé a hacer el tratamiento de OmniLife y ya estoy pesando 74 y ese tratamiento y todos los productos de OmniLife que son buenísimos, me mejoraron los triglicéridos, me mejoraron el colesterol, ya no me duele la espalda, mi sistema respiratorio mejoró, mejor dicho, estoy 1A. ¿Qué dice uno? Lo voy a comprar. ¿Qué dijo el niño? Es que no lo escuché. Que gracias a Dios. Entonces uno dice, lo voy a comprar, porque yo quiero también sanarme, yo quiero bajar de peso, yo quiero tener una vida saludable. Y en la propaganda que le pasan a uno de inglés de Open English, ¿sí? Y entonces le presentan a unos niños chiquitos de 8 años hablando inglés en clase.
Y entonces le dicen a uno, usted en 2 meses puede aprender a hablar inglés con profesores nativos, con clases, Uno dice, ese es el curso que yo necesito. El testimonio es el que hoy en día está convenciendo. Nuestro testimonio de que Jesús es el Santo de Dios es que Él convence al mundo de qué puede hacer Él en nuestra vida, de qué nos puede liberar, de cómo nos puede hacer para sanar nuestro mal. Y así poder hacer opción por ese reino de los cielos que el Señor quiere que nosotros construyamos y vivamos. Depende de cada uno de nosotros si nos interesa o no nos interesa acoger la invitación de Dios de ser constructores de su reino con nuestro anuncio, nuestra palabra, nuestra proclamación y nuestro testimonio de vida cristiana. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ilumine y que hoy podamos entender qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros para poder alcanzar la salvación que Él ofrece a cada uno de sus hijos. Amén.